Doctor Mario Valencia, miembro de la organización académica Red Justicia Tributaria. Sí, señor presidente, se concede la sesión informal. Tiene la palabra el señor Mario Valencia, invitado del senador citante. Muchas gracias, buenos días a la comisión, un saludo al presidente, a la mesa directiva, a los honorables senadores, señor ministro y director de la DIAN. Muchas gracias por permitirnos participar en este debate. Primero quiero mencionar que la red es una red de académicos y de exfuncionarios. Incluso pues alguno de los fundadores de la red es el actual ministro de Minas, el doctor Amílcar Acosta, que hizo parte de la creación de la red cuando se estaba discutiendo este tema de la reforma tributaria el año pasado y que también realizó pues críticas bastante profundas sobre esta reforma tributaria. En ese sentido, pues nosotros solamente tenemos un interés académico en este tema. Hemos venido haciendo un seguimiento con el detalle que las cifras oficiales nos permiten, porque también es importante mencionar que es complicado tener cifras actualizadas, cifras oficiales actualizadas sobre este tema. Estamos ya finalizando octubre y las cifras oficiales más actualizadas son de julio, entonces pues en ese sentido es también complicado realizar ese debate si no se tienen los datos exactos. Sin embargo, creemos con los resultados que ya se conocen hasta el momento que pues el gobierno debe explicar, y por eso celebramos este debate, debe explicar realmente cuáles están siendo los resultados de la aplicación de esta reforma tributaria que se presentó, ustedes recuerdan, senadores, con el propósito de disminuir la desigualdad, de aumentar el empleo e incluso de simplificar la estructura tributaria. Nosotros desde la Red por la Justicia Tributaria consideramos que no se cumplió ninguno o no se está cumpliendo en este momento ninguno de esos tres propósitos, y en ese sentido lo que hemos venido manifestando públicamente es que los colombianos fuimos engañados en la aprobación de esta reforma tributaria. Primero, eso por el tema más sencillo, se pretendía que esa reforma iba a simplificar la estructura, sin embargo el estatuto tributario después de la reforma quedó con 37 artículos nuevos. Esta es una reforma que fue tan compleja que el gobierno ha tenido que expedir numerosas aclaraciones que todavía no culminan. A abril de este año la firma Deloitte decía que hacían falta al menos 33 decretos reglamentarios para aclarar una gran parte de las medidas de la reforma tributaria. Y segundo aspecto, que es el tema en el que voy a centrarme, de mostrar algunas cifras que demuestran por qué esta reforma tributaria no cumple con los propósitos de disminuir la desigualdad y de generar empleo. Se sabían desde el principio y tiene que ver con que esta es una reforma para aumentar los impuestos a los trabajadores y disminuir las ganancias al capital. Insisto que esto es algo que no es nuevo, porque de entrada se sabía que iba a ser así. Las cuentas del mismo gobierno nacional mencionaba que el recaudo del CRE, por ejemplo, se iba a financiar en el faltante que iba del SENA y el ICBF se iba a recaudar en un 77% con gasto que iba a estar a cargo de las personas naturales, del IVA, del impuesto al consumo y del IMAN, que eso era lo que conllevaba el faltante de los gastos del CRE. Los cálculos eran aproximadamente que la rebaja del 33 al 25% iba a disminuir una disminución en el consumo del 4.6 billones, disminuir los costos laborales le iban a significar a las empresas 6.7 billones de más, es decir, 11.3 billones, y que el CRE iba a recaudar 4.6 billones. Aquí también vale la pena pues, que el gobierno nacional explique a esta comisión en este debate si en la actualidad el recaudo del CRE está en 788.000 millones de pesos aproximadamente, ¿cómo esperan recaudar 4.4 billones en lo que queda del año, que es lo que aspira el gobierno a recaudar en el CRE? Entonces, insisto que se sabía que esas dos deducciones a las empresas no iban a ser compensadas con el aumento de un nuevo impuesto que era el del CRE, y esto, las mismas cuentas oficiales decían que el efecto neto de la disminución iba a ser de 6.3 billones de pesos. Incluso el marco fiscal de mediano plazo que presenta el gobierno al Congreso de la República es claro en afirmar que el recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto del país no va a crecer hasta el año 2023.
se iba a mantener alrededor del 13.3 o 13.4% y solo a partir del año 2023 va a crecer 0.1 puntos porcentuales. Y la DIAN recientemente ha publicado en la prensa los datos de que a septiembre de este año el recaudo real era de 82 billones de pesos, pero el recaudo proyectado era de 84.5 billones de pesos, lo que indica pues un faltante o que no se cumplió la meta en 2.5 billones de pesos. Efectivamente, si el gobierno muestra en términos nominales que el recaudo ha aumentado, eso es cierto, pero la evolución del crecimiento medido con relación a los años anteriores ha venido disminuyendo, y eso es lo importante destacar, porque el recaudo neto sí ha aumentado, pero la evolución del recaudo con respecto a los años anteriores ha venido disminuyendo. Entonces, por ejemplo, a este mismo mes, a julio, en el año 2011, la evolución del crecimiento del recaudo era el 28.7%, para el año 2012 era el 20.7%, y para este año es de tan solo 11.9%, lo que demuestra claramente un menor dinamismo en el recaudo de los impuestos en los últimos años. Según los datos de la DIAN, el impuesto a la renta, ya lo mencionó la senadora, entre enero a julio del 2012 con relación al 2013 se han disminuido el recaudo en 454 mil millones de pesos. Los datos reales, es decir, los datos deflactados muestran un crecimiento real del 2.7%, pero de nuevo una pérdida en el dinamismo con respecto a los años anteriores del 40% y del 37% respectivamente. Ya lo decía, el CRE ha recaudado 788 mil millones y la meta antes de que se termine el año es de 4.4 millones. Por IVA interno se han dejado de recaudar 1.1 billones de pesos. Y por impuestos externos se han dejado de recaudar 680 mil millones de pesos. ¿Cómo se compensa esta pérdida en el recaudo de los impuestos? Con un aumento del impuesto nacional al consumo, que es el impuesto que se cobra a la telefonía móvil, a los vehículos y a los restaurantes que venden 298 mil pesos al día. Aquí vale la pena aclarar que los restaurantes franquiciados no están pagando este impuesto, es decir, McDonald's no paga este impuesto, por ejemplo, y por este concepto se han recaudado 720 mil millones de pesos. También, en cuanto al impuesto a la gasolina, si bien es cierto, se habló que la gasolina había disminuido de 200 pesos, también es cierto que antes el ACPM pagaba 909 pesos de impuestos y con la reforma tributaria quedó pagando 1.050 pesos de impuestos a este tipo de combustibles. Por este concepto el recaudo ha aumentado 1.5 billones de pesos y además no se han devuelto a los usuarios los 2 puntos del IVA por el uso de tarjetas crédito y tarjetas débito. Finalmente, me parece importante mencionar los temas del empleo, porque hay un estudio de la Universidad Externado del Observatorio del Mercado Laboral, coordinado por el profesor Estefano Farné, que muestra con relación, digamos, a evidencia teórica y empírica de otros países que no era cierto que la reforma tributaria fuera a generar 1 millón de empleos como lo prometió el gobierno nacional, y que en el mejor de los casos esta reforma tributaria generaría entre 53.000 y 88.000 empleos. Sin embargo, ya lo mencionó también la senadora Casado, la participación del empleo medida por sectores ha venido disminuyendo. En lo corrido del año en el agro se han perdido participación en 2.3%, en la industria en 2.8% y en la construcción en 2.6%, lo que significa grandes rasgos aproximadamente unos 520.000 empleos que se han perdido y que el gobierno pues ha mostrado como que se están reemplazando en otros sectores como call centers, como comercio o como minería, que todos sabemos que no generan el valor agregado que generan los empleos que se producen en el agro y en la industria. Esto tiene que ver, y finalizo con esto, señor presidente, con que la situación económica del país no es positiva, y no es positiva por la forma como el país se está relacionando en el mundo a través de los tratados de libre comercio y de la confianza inversionista. Hay un informe reciente del codirector del Banco de la República, doctor Carlos Gustavo Cano, donde muestra un notable, lo leo entre comillas, un notable cambio de la estructura económica del país con relación al peso del sector minero-energético en la economía, que ha llegado a representar el 8% del PIB, el 40% de ingresos en la balanza de pago, el 70% de las exportaciones,
el 85% de la inversión extranjera directa y solamente genera 220.000 empleos. Entonces, esto muestra pues que este sector no le está produciendo al país los beneficios que se están intentando mostrar. También dice el codirector del Banco de la República, ya estoy terminando, senador, ya. También pues, dice el codirector del Banco de la República que ese superávit de cuenta corriente del sector minero no está siendo compensado con el déficit del resto de la economía, las exportaciones totales han disminuido a julio, la inversión está cayendo, el consumo de los hogares está cayendo, el índice de confianza al consumidor es el más bajo desde el año 2001, y dice, y concluye el codirector del Banco de la República que las ventas del comercio, si bien han aumentado 4.9%, esto se está ocurriendo con la industria contrayéndose y las importaciones de bienes de consumo aumentando. Ellos sugieren sustitución de producción nacional por foránea, es decir, qué empleo de calidad es el que se está generando aquí en el país. Esto nos permite concluir que efectivamente el país sí está teniendo un hueco fiscal que ha obligado al gobierno nacional a salir de la venta, a vender a Isagen por 5 billones de pesos, a presentar una mini reforma tributaria que le significaría ingresos al país también por otros 5 billones de pesos, y eso es coherente con lo que se sabe que se está perdiendo el país a través de este hueco fiscal. Recordemos que el ministro había dicho antes de presentar la reforma que esta reforma iba a ser inocua, que no iba a tener efectos netos en el balance, es decir, que no se iba a recoger más recursos, pero es evidente con la venta de Isagen y con la mini reforma tributaria del 4 por 1000 que sí se necesitan más recursos para el país. Finalmente doy un dato sobre los paraísos fiscales que mencionaba el senador Villegas, que me parece muy importante mencionarlo. Nosotros consideramos desde la Red de Justicia Tributaria que deliberadamente se excluyeron unos países que la propia DIAN reconoce como paraísos fiscales y con los cuales el país tiene fuertes relaciones económicas, como por ejemplo Panamá, Luxemburgo, Curazao y Bermudas. Luxemburgo, recordemos, fue el país donde se constituyó el holding de Central Castilla, por el cual esta empresa se apropió ilegalmente de 35.000 hectáreas, y por Curazao, a través de Interbolsa, se perdieron 224 millones de dólares de los colombianos. Esto tiene que ver con un debate que nosotros hemos propuesto desde la Red por la Justicia Tributaria, que debe ser un debate a fondo de los beneficios tributarios del sector minero-energético que le está produciendo el sector minero-energético al país y cómo deben eliminarse esas exenciones tributarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor